nos han permitido sepultar estos pobres restos. Los han pintado de ocre para ahuyentar a los espíritus malignos que representaban. Otra vez me pregunto, ¿qué hicieron para merecer ese fin? Sé que nuestras vidas penden de ello, pero no quiero volver atrás sin haber intentado recuperar el material que Alan Yates y los otros habían filmado. Pienso en el enorme interés humano y científico que puede tener. En 1979, una película rodada en formato documental causó espanto en el mundo entero. Era el testimonio de un grupo de reporteros de guerra que había decidido grabar a la peligrosa tribu de los Yanomamo. El equipo de periodistas dejó de dar noticias y jamás se encontraron sus cuerpos. La profunda selva amazónica guardaba un terrible secreto. 1:34. Es la historia del Holocausto Caníbal, una película que seguro que muchos de vosotros no recordáis. 1979. Dicen que es la primera snuff movie de la historia. La primera filmación comercial de muertes reales. Como digo, la película formó un revuelo impactante en Europa. Cuentan que su director tuvo que acudir varias veces a los tribunales de justicia para demostrar que aquellas sangrías, aquellos actos de canibalismo, habían sido provocados por actores. No le creyeron y estuvo varios meses en la cárcel. Los que hemos visto recientemente, para sacar por ejemplo esos cortes que suenan ya viejos, son una película en un formato antiguo, en cinta de vídeo, nos hemos dado cuenta de que había escenas francamente brutales. Sí que había maltrato incluso de animales. Y también aparecían los Yanomamo o Yanomami de la selva venezolana. Esos reporteros, contaba la historia, jamás volvieron. Y junto a sus esqueletos enrojecidos, todavía con trozos de carne, aparecieron algunas de las cintas, algunas de las latas de filmación. Cuando fueron enviadas a Italia, a su revelado, se encontraron una historia francamente increíble. Los propios reporteros habían incendiado chozas, habían violado a personas, habían querido enfurecer a aquellos caníbales. ¿Quiénes eran las bestias? ¿Los indígenas o los que buscaban la masacre? La nube de misterio sobre Holocausto Caníbal ha pendido mucho tiempo sobre el mundo del cine y el mundo de los misterios. Hemos indagado, hemos buscado y hemos encontrado a un compañero que ya bien conocéis. Los domingos en la madrugada aquí en Milenio 3 nos cuenta la tramoya de las cosas. Es Santiago Camacho, el rey de las conspiraciones. Nos contó cómo nos temíamos, que todo parecía ser un truco, un inteligentísimo truco cinematográfico. Las escenas de muerte eran ensayadísimas ficciones, realizadas, eso sí, con indígenas y con artistas contratados. ¿Qué fue de aquellos personajes? ¿Qué fue de aquel director? Nos lo cuenta Santiago Camacho. Si pica el público o pican las revistas, vale, o sea, a fin de cuentas es echar viento en caja, pero también picaron los tribunales. Y de hecho varias asociaciones de derechos humanos e incluso una fiscalía italiana de oficio requirieron al director, que estuvo durante 4 años de tribunal en tribunal por toda Italia, demostrando, pues llevando a los actores que lógicamente pues no habían sido asesinados ni habían sido devorados, enseñando cómo habían hecho los trucos de maquillaje, etcétera, etcétera, para convencer a las autoridades italianas de que absolutamente ningún ser humano había recibido ningún tipo de daño en esa película, que se hubiese convertido, de haber sido así, lógicamente, en la primera snuff movie comercial de la historia. Sí tiene un punto realmente lamentable, que es que sí se contienen en esta cinta sacrificios animales que sí son completamente reales y no son fruto de los efectos especiales, con lo cual tuvieron que soportar otra demanda añadida de las asociaciones de defensa de los animales. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
Aquí estamos, Juanma Frasquete en la nave del misterio, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy sin tanta penumbra, ¿verdad? Porque por alguna cosa de embrujamientos... Por algún efecto paranormal, las luces del estudio hoy no se apagan todas. ¿No? Después de 145 programas, yo no sé qué ha pasado, parece que alguien sabe que vamos a hablar de temas... Tenemos que hacerlo mirar porque esto, si no, el ambiente no es el mismo. Oye, menudo tema truculento, el tema del canibalismo, que íbamos a ampliar además con buenos amigos, con amigos que bien conocéis, que han hecho una expedición fantástica que mezcla el cine y la aventura, pero para que todos vosotros, los oyentes de Milenio 3, tengáis muchos más datos, muchos más componentes. Nos preguntaban sobre el asunto del canibalismo porque en alguna ocasión hemos tocado el asunto de los sacamantecas, de rituales concretos, incluso los zombies, ¿te acuerdas, Carmen? Y a través de una vía que ya está abierta, queremos ponernos en contacto con todos vosotros y además que hagáis preguntas a nuestros invitados que luego van a estar aquí y que creo que tienen muchas cosas que contarnos, cosas sobre el canibalismo, sobre el miedo que todavía existe a los devoradores de hombres en algunas partes de África y del mundo, e incluso la última parte de este programa, que iba a ser intenso, vamos a hablar de... Hombre, animales caníbales no pueden ser, pero sí animales que devoran seres humanos, que a veces no se habla mucho de ellos, que quizá nos da demasiado miedo, y que vamos a exponer aquí con gente que ha estado enfrente de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las vías de contacto, Carmen? Pues la vía de contacto, ya sabéis, es a través del 7640, palabra clave, milenio, espacio, y vuestro mensaje, vuestras preguntas o vuestras opiniones sobre el tema que vamos a tocar hoy. Ya sabéis que son mensajes de móvil, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Y además hay una cosa importante, podéis preguntarnos sobre el caso más duro que vosotros conozcáis, que os haya impactado. Vamos a recorrer la historia de algunos de los célebres caníbales, no de las selvas, sino también de las ciudades. Vamos a hacer un duplo misterioso para comprender que no solo en lo más profundo de algunos lugares ocurren estos hechos, y son rituales, sino que personas civilizadas, entre comillas, también han actuado con canibalismo, y tendremos aquí a forenses y especialistas que les van a contar casos de poner los pelos de punta. Y que hay que decir que vamos a sortear 3 discos con 150 programas de Milenio 3 grabados. 140. Bueno, yo creo que es un buen premio, ¿no? Nos lo han pedido mucho. Efectivamente, sorteamos la semana pasada ya 3, pues ahora otros 3 para aquellos amigos que tengan la suerte de ganarlo y así tener todos los programas o varios de los programas de Milenio 3 en su casa. Es un CD de formato, creo que es Real Media, MP3, para escuchar en el coche, para escuchar en el ordenador, toda la temporada, todo lo que hemos hecho, todos los programas de Milenio 3 en un solo CD, creo que es francamente útil. Haremos lo mismo en el futuro con las músicas que tanto nos pedís, que utilizamos en Milenio 3, a todos los que nos preguntéis. Luego Katia hará los ganadores al final del programa, los ganadores de los 3 discos, e incluso vamos a contar una historia, Carmen, si te parece, tú lo investigaste en su día, impresionante, de una gente que tuvo que hacer canibalismo por supervivencia, el famoso caso del avión de los Andes. Y lo que preguntamos también, ¿vosotros en un momento dado haríais eso? En una situación, por ejemplo, de emergencia máxima, morir o cómo era el semejante. Yo creo que es una polémica importante que hoy también os lanzamos aquí en Milenio 3. Hablar en pleno siglo XXI, de canibalismo, yo creo que es, atávico, suena ancestral, demasiado viejo, demasiado legendario, y nos damos cuenta semana a semana en este programa que la realidad siempre supera la ficción. Hemos hurgado en archivos, hemos buscado fotografías viejas, hemos descubierto historias francamente fuertes. Si el programa de la semana pasada, ya lo sabéis, viernes a la 1:30, era de un tema bastante esperanzador, creo yo, la criogenización, con testigos, hoy nos metemos en la zona oscura de las cosas, pero siempre con un punto de vista positivo, el de la aventura y el de la expedición en este caso. Antes de nada queríamos preguntar a una eminencia, el profesor de psiquiatría forense de la Complutense de Madrid, el forense que ha hecho 4.000 autopsias, el mayor número de autopsias en este país, y la auténtica, como digo, eminencia en el campo de la investigación criminal en España, el doctor José Antonio García Andrade. Le preguntábamos por canibalismo en esta época, en estos tiempos que corren, en este tiempo de satélites, de ordenadores, de trenes de alta velocidad, canibalismo y casos personales que luego nos va a contar. Y nos daba ya un componente importante para empezar esta investigación en vivo, de 1:30. El componente mágico, el componente ritual. Los caníbales no suelen comer por hambre. Hay otras cosas más importantes, otras fuerzas que quizá los hombres de hoy hemos ya olvidado. Escuchamos al doctor José Antonio García Andrade. Bueno, se empieza a hablar desde los primeros tiempos de la historia del hombre y de la humanidad, sobre todo porque tiene un carácter más que alimentario, mágico. Es decir, había que, cuando se vencía al enemigo, había que comerse su corazón, porque comiéndose su corazón de alguna forma se alimentaba y se transmitía las potencias, las fuerzas que tenía el vencido. Y entonces esta es una de las
principios que tiene el hombre, pero es curioso que entre las tribus, entre los clanes distintos, el canibalismo estaba prohibido entre los mismos sujetos que pertenecían a un mismo clan. Es decir, tenían que ser con sujetos de clanes distintos o de tribus distintas. Y es quizá uno de los tabúes más grandes que se producen en la historia. Es decir, hay tabúes como el canibalismo, que es uno de los mayores que hay, el parricidio y el incesto. Canibalismo, desde el punto de vista forense, de la investigación criminal, en una época los llamaron comehombres, vampiros, y también desde el punto de vista de esas selvas vírgenes increíbles que todavía quedan por ahí, y que nuestros invitados de hoy han recorrido, y vaya que se han recorrido. Son los representantes de la aventura, creo, hoy en día en España, más cualificados. Antes de entrar en materia, con una película que os va a sorprender, con una historia fascinante, me gustaría deciros un dato. Tenemos como siempre la mesa llena de documentos, de papeles. Hay un último informe del año 62, después no se volvió a hacer, sobre canibalismo en el mundo, elaborado por expertos de las Naciones Unidas, de la ONU. Era desde luego un estudio mucho más importante sobre el estado de la alimentación mundial. Mostraba que en 3 grandes zonas, África, Oceanía y América del Sur, había resurgido en el siglo XX el consumo de carne humana. Había un incremento del 3%. Se calculaba, pensad en el dato, esperamos vuestros comentarios, opiniones de este tema, de cualquiera, al 7640, palabra milenio, ya lo sabéis, 6 millones de personas, 1962, 6 millones de personas se alimentaban de otros seres humanos. Desde luego un dato para reflexionar, inquietante. Hemos empezado este programa con un documento ya añejo de ese holocausto caníbal, Ruggero Deodato, 1979, una película legendaria. La primera snuff movie que llevó a su director a la cárcel y que al final no fue tal. Vamos a continuar con otra historia mucho más verídica, mucho más real. Un grupo de buenos amigos de Transglobe Films, ya los conocéis, hemos estado con ellos persiguiendo al calamar gigante. Hemos realizado aquí una noche africana que hoy vamos a intentar reproducir de nuevo. Hemos buscado los últimos enigmas vivos de este maravilloso planeta verde. Y la verdad es que ellos se han metido en una aventura, como decía, francamente increíble. No es trampa, como ocurría en el Holocausto caníbal. Ellos han buscado las leyendas de los devoradores de hombres, de los comehombres, que todavía ahí, en esa fina frontera, en ese fino hilo de la realidad de la ficción, siguen pesando mucho en algunas zonas de África. Escuchad muy atentamente porque vamos a convertir el estudio 1 en esa nave del misterio que va rumbo a África. ...25 años después de aquella turbulenta experiencia de Ruggero Deodato, un equipo de exploradores encabezados por José Manuel Novoa decidió realizar una experiencia audiovisual insólita: convivir con una de las tribus más remotas y aisladas del planeta y conocer todos sus secretos. Tras un duro rodaje, accediendo a leyendas y realidades hasta ahora vetadas al hombre blanco, pudieron conocer de primera mano las andanzas de los enigmáticos devoradores de hombres. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Como siempre, en Milenio 3 procuramos aquí en la cadena SER no ver las cosas de fuera, sino meternos dentro, investigar, indagar, o por lo menos tener la inmensa suerte de contar con amigos que indagan y que exploran y que utilizan sus cámaras de filmación para captar eso, las últimas cosas verdaderamente auténticas que todavía están por ahí. Eyengi, el dios del sueño. Antes de entrar en materia, antes de saber algo más de esos devoradores de hombres, quiero que escuchéis las siguientes frases. Son los pigmeos Baka, los últimos selváticos del continente africano. Ellos mismos han protagonizado esta película. Eyengi,
El dios del sueño. Yengi, el dios del sueño, que además, la casualidad no existe, se estrenaba hoy, precisamente, y tenemos en este estudio 1 dos buenos amigos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, volvemos a tener en el estudio y es un placer a José Manuel Novoa. Es periodista, director de documentales sobre antropología de Transglobe Films. Fue presentador de varios programas en la cadena SER, en esta casa, como La Piedra Negra o La Puerta de Anubis, en la que se narraban relatos de misterio. También fue director de la revista Aventura y fundador de la revista Viajar junto a Luis Carandel. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Iboga, La Sociedad Secreta del Hueti, Magia Bubi o Historias, Costumbres y Tradiciones de Guinea Ecuatorial. Acaba de presentar esa película que has nombrado antes, Iker Yengi, El dios del sueño, coproducida por Transglobe Films y Deseo. Señor Novoa, ¿cómo estamos? Buenas noches. Escuchando los propios fragmentos del inicio de la película, ¿no? Una aventura, yo decía, increíble, apasionante, fascinante. Lo que pasa es que la audiencia de Milenio 3 siempre dice, hombre, este Iker, pero yo creo que es cierto, ¿no? Ha sido una experiencia que nunca se había hecho antes. Trabajar con esta gente, ¿cuánto tiempo, José Manuel? Pues hemos trabajado, el rodaje ha sido un mes, pero antes estuvimos con ellos localizando, e incluso yo estuve rodando antes con ellos en la última serie que pasó por televisión, que se llama Los Últimos Nómadas del planeta, y efectivamente ha sido una experiencia fascinante porque, entre otras cosas, hemos asistido a nuestra propia prehistoria. Ten en cuenta que, quitando 2 o 3 machetes y 4 cacerolas que tienen, pues esta gente, los pigmeos Bacá, viven en el Neolítico. Y eso es algo un auténtico fascinante. viaje en el tiempo, ¿no? Totalmente. Es un viaje, bueno, yo otro día decía, bueno, en Atapuerca estamos haciendo paleontología, ahí tenemos la suerte de hacer antropología viva y ver realmente cómo éramos hace muchos cientos, miles de años, ¿no? Precisamente Arzuaga, dirigiendo hace un tiempo las excavaciones de Atapuerca, leíamos unos documentos y declaraciones, hablaba también de rastros de canibalismo en el hombre de Atapuerca. El Curiosísimo. amigo David desde Bilbao nos lo preguntaba, nos decía el equipo y documentarios sobre hallazgos de canibalismo en Atapuerca. ¿Qué sabéis de eso? Si era cierto. Pues fíjate, respondemos un poquito antes porque es así, porque son documentos en los huesos se veía que incluso tenían las marcas de haber estado con un objeto punzante, haber arrancado la carne de los huesos. Carmen, junto a ti, flanqueándote, otro de esos exploradores del siglo XXI. Pues junto a mí está Fernando González Siches, zoólogo, director de documentales sobre naturaleza de Transglobe Films, autor de 130 documentales sobre animales rodados por todo el mundo. Ha dirigido series conocidas internacionalmente y que han ganado varios premios como Mundos Perdidos, Los Últimos Paraísos, La Ruta de las Córdobas o La Ruta de los Exploradores. Director del proyecto Kraken, en busca del calamar gigante, y de la primera expedición a Georgia del Sur, en la Antártida. Además es ilustrador, ha publicado varios libros de cuentos y en estos momentos, a ver si lo tenemos prontito, está escribiendo un libro para la colección El Archivo del Misterio. ¿Cómo estás, compañero? Encantado de estar aquí, como siempre. Escuchabas muy atentamente ese inicio, esa película, bueno, falsa no, porque realmente fueron estos italianos, Ruggero Deodato, Holocausto Caníbal, generó una oleada de protestas increíbles, pero quizá fue la primera vez, Fernando, que se nos acercaba el mundo primitivísimo, terrible, de los caníbales, del miedo que hay, en este caso en América, ahora vamos a viajar a África, a esos seres que en algunas culturas primitivas parece que siempre andan por ahí. Más ficción que realidad, o evidentemente una realidad que sigue estando todavía activa, Fernando, la de los comedores de hombres. Sigue estando tan activa como puede ser nuestra, o sea, son culturas que son tan vivas y tan actuales como la nuestra. Y tendremos, me imagino, ocasión esta noche de hablar de algunos casos que son... Yo cuando digo hablar a José Manuel, que de comedores de hombres humanos sabe bastante más que yo. Luego contigo vamos a penetrar en los comedores humanos animales, ¿no? Eso ya es más mi tema, pero a mí me fascina cuando me cuenta casos que sabe de ciencia cierta José Manuel, en los que se implican incluso presidentes de gobiernos que siguen practicando el canibalismo. Que siguen practicando el canibalismo. Y además como un tema actual, ¿no? Hay que huir un poco de esa imagen de los caníbales que lo que quieren es comerte porque tienen mucha hambre. Claro. Porque eso se da en contadísimas ocasiones. Casi es un tema accidental, como bien decías, el de los Andes, y que además no tiene mayor trascendencia. Comerte un muerto, pues en un momento de necesidad, yo por lo menos, antes de hecho la pregunta, yo no dudaría en comer. ¿Tú no dudarías? Pero estos otros son un tema mucho más peligroso, que es que vean en ti algo espiritual, que quieran robarte, y su forma de robarlo es comerte pues, determinadas partes, que te pasa tanto en la gente como en los animales,
vuelvo a mi tema, cuando ves el tráfico de huesos de tigre y de esas matanzas o de cuernos de rinocerontes con supuestos fines afrodisíacos o para curar enfermedades, es un poco lo mismo, ¿no? Solo que en este caso el objetivo son humanos también. Las preguntas que vemos aquí en la pantalla del ordenador, al 7640, ya hay algunas, Carmen, estoy seguro, sobre cuáles son los animales más peligrosos, y que estoy seguro que va a haber mucha rienda, y vamos a llevarnos sorpresas, y la gente empieza a opinar, yo me comería a alguien, yo en circunstancias extremas, luego los pasaremos a comentar porque es muy curioso. José Manuel, ahora vamos a venir con la primera tanda de preguntas, después tenemos una hora larga para empezar a penetrar en esta historia. José Manuel, ¿cuándo es el momento, cuando estéis con el equipo de filmación, imaginemos un poco la escena, esas selvas vírgenes, tú coordinando a tanta gente que en un momento dado hasta podías temer por tu integridad, ¿no? Una revuelta de esta gente, lo que fuera. ¿Cuándo empiezas a escuchar por vez primera, José Manuel, la historia, la sombra, la presencia de los devoradores de hombres? ¿Los llamaban así ellos, devoradores de hombres, come hombres? ¿Cómo los llamaban? Come hombres. Pero en esta ocasión, ¿o cuándo lo escuché yo la primera vez? No, en esta ocasión, durante el rodaje. En esta ocasión. Bueno, ¿andáis allí? Previo al rodaje, pero no, por eso surge el rodaje. Ellos me contaron esta historia. Cuando rodé con ellos para Últimos Nómadas, me dicen, bueno, en una ocasión llegó una maderera a la zona donde nosotros habitamos, porque ellos son nómadas, más o menos se mueven en un círculo de unos 50 kilómetros cuadrados, y nos empezaron a instigar pues para que nos fuéramos de allí. Y una de las cosas que hicieron fue contratar a brujos bantúes, que son efectivamente antropófagos, ¿no? Y bueno, incluso en la película hay un momento que ellos dicen, bueno, los comehombres volverán porque su comida somos nosotros. Caramba. Y son los pigmeos por una sencilla razón. Los pigmeos son los auténticos habitantes de África. Están allí mucho antes de que lleguen los negros. Los negros proceden de las mesetas sudanesas e irrumpen en el bosque ecuatorial pues realmente hace un par de siglos, no creas que hace mucho más. De hecho no se han adaptado todavía a la selva. Y lo que no, toda su mitología comienza en la selva y comienza de los pigmeos. En el bosque donde moran los espíritus malvados que ellos no pueden controlar, y de alguna manera empiezan a admirar a esos pigmeos que viven ahí dentro y que además tienen una farmacopea extensísima porque conocen remedios de todo tipo. La selva para ellos prácticamente no tiene secretos y no saben los principios activos, pero sí saben que unas plantas curan, unas secreciones animales pueden aliviar cualquier dolencia, y entonces los empiezan a admirar. Y como precisamente esta antropofagia es ritual, ellos creen en la transmisión. O sea, yo como a un niño y ganaría fortaleza, juventud. Traspasar siempre el poder de uno a otro, ¿no? Efectivamente. Vamos a seguir, José Manuel, porque tenemos unas cuantas preguntas que me gustaría saber qué pregunta la gente ahora mismo, cuáles son las primeras inquietudes, y enseguida nos metemos punto por punto con esta historia. Buenas noches. Pues parece ser que el tema interesa mucho. Los mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que quieran poner. Me ha sorprendido que muchos oyentes preguntan que si de verdad existió Aníbal Lecter. Se preguntan por la película de los Corderos. Vamos a contar luego su auténtica historia. Es tremendo, sí, a mí me ha sorprendido. También nos preguntan, un poco truculento, que si a las niñas del Alcázar tuvo algo que ver con esto, con algún ritual. Bueno, parece que no, que sí, ya son temas más peliagudos, ¿no? Bueno, también otra pregunta. Bueno, muchos oyentes afirman, no se ponen a favor, otros en contra, pues que de verdad comerían carne humana en situación extrema, y otros que jamás en la vida. Tú, José Manuel, a ti no te hemos preguntado. Fernando dice que sí. Tiene una filmación de estas tuyas extremas que te quedas ya sin ningún tipo de recurso. Se ha hecho más de una vez, imagino, ¿no? Como hicieron los de Viven, luego conoceremos su historia. Yo conocía a los de Viven en Washington hace ya muchísimos años. Después del accidente de los Andes y después de que tuvieran que ingerir la carne humana de sus compañeros muertos. Hombre, yo no me he visto nunca claro, en es que hay que verse, ¿no? Pero hombre, yo creo que lo principal son los vivos siempre. Y si hay que comer lo que haya que comer, pues habrá que comer antes que morir, ¿no? Dani de Santander nos dice que si de verdad es cierto que existe un libro de recetas para guisos de carne humana e incluso órganos del cuerpo. ¿Conocéis algo de eso, Fernando? Yo creo que eso es más leyenda urbana que está por internet. Bueno, en África sí existe esa receta. Existe, no una receta culinaria, pero existe algo que es un poco complicado. Voy a tratar de explicarlo. La carne humana no se come cruda. La carne humana se come cocinada. Y la cocina un brujo que es especialista en este tipo de condimentos mágicos, y se suele cocinar con estrofanto, que es un veneno potentísimo. ¿La carne con veneno? Sí, y esto es por lo siguiente, porque todo esto es un gran tabú. O sea, el brujo en África, al que nadie conoce, porque lo que se conoce en África es al curandero, pero nunca al brujo. Esto que nos enseñan algunas películas es mentira, o cuando dicen es el brujo de la tribu, esto es mentira. Los brujos no tienen tribu, para empezar.
incluso en los banquetes caníbales, en las sectas de Bú, puede haber miembros de muchas tribus, pero son brujos. Los brujos se reúnen y entonces, ¿el por qué hacen este condimento? Hacen este condimento primero porque, por ejemplo, entre los fans no toman absolutamente nada crudo, ni siquiera la carne humana. Pero el por qué le agregan estos ingredientes mágicos, que la mayoría no tienen ningún efecto, son simplemente mágicos y partes de un ritual o de una liturgia, pero sin embargo el veneno es para que aquel que no está iniciado, el que no está dentro del grupo, si come carne humana, muere. Y no muere por la carne humana, muere por el veneno. Y ellos no mueren porque son del grupo y poco a poco han ido iniciándose en el veneno y están inmunizados. Bueno, creo que francamente increíble. Seguiremos con muchas más cosas como esta. Nos queda una hora de expedición en busca de los últimos caníbales. Cadena SER, servicios informativos. Son las 2, la 1 en Canarias. Nos vamos a Barcelona. Unas 300 personas buscan a esta hora a un niño de 3 años que ha desaparecido la pasada tarde de una casa de colonias de Begues. El pequeño estaba pasando un día de excursión con sus compañeros de colegio. Informa Andreu Ferrer. El niño desapareció ayer a las 4 de la tarde en los alrededores de una masía donde hacía actividades escolares. En estos momentos se rastrea la montaña con unidades caninas y una cámara térmica que detecta el calor. El portavoz de los bomberos, Ramón Bonastra, explica la situación. Vamos a cambiar otra vez las patrullas, seguramente no vamos a buscar a más distancia, sino a peinar más intensamente todas las zonas que hemos hecho y esperar, si con toda la noche lo encontramos, pues a medida que vaya saliendo el sol, vaya amaneciendo, pues los helicópteros están preparados para empezar a buscar otra vez. Los bomberos y los voluntarios tienen previsto seguir rastreando la montaña en torno de la masía hasta hoy al mediodía. Seguimos en Cataluña. Los candidatos a la presidencia de la Generalitat han participado esta noche en un debate televisado, un debate táctico en el que no ha habido ni ganadores ni perdedores. Radio Barcelona, Fidel Marreal. Los 5 candidatos han seguido su papel y no ha habido sorpresas en este debate. Artur Mas, candidato de CiU, como era previsible, ha buscado cuerpo a cuerpo constantemente con el socialista Pascual Maragall. Pero si ustedes no creen en el estatuto. Pero si ustedes no creen en el nuevo estatuto, ustedes no han conseguido convencer ni a los suyos, señor Maragall. El PSOE no cree en esto. ¿No ha escuchado recientemente al señor Bono? ¿Necesitan al señor Bono darrerament? Pero el candidato socialista no ha permitido que Mas se saliera con la suya y Maragall ha obviado este cuerpo a cuerpo. Se ha dedicado a lanzar sus propuestas sociales y a vincular constantemente a Convergencia y al Partido Popular. Lo que yo le digo es que ustedes han perdido. Que Cataluña, perdón, gracias a ustedes. Lo que yo le digo es que ustedes han perdido, que Cataluña ha perdido gracias a ustedes el Estatut, el Ebro, es decir, el agua y la financiación autonómica. Y el financiamiento. No, justamente el candidato popular Josep Piqué ha sido protagonista en algunos pasajes del debate, desmarcándose de la reforma estatutaria, y Carlos Rovira de Esquerra no ha abandonado su equidistancia tanto de socialistas como de convergentes. El candidato de Iniciativa, Joan Saura, ha buscado sobre todo la acusación a la derecha con un discurso de denuncia social. Esto en el debate. En las encuestas, el CIS otorga a CiU la victoria en las autonómicas catalanas con 48 escaños. El PSC se quedaría con 47 y Esquerra Republicana tendría la llave del gobierno. Los socialistas dicen que estos resultados se deben a un exceso de cocina en los datos y hablan de fraude político. Más cosas. Ana Palacio va a viajar este fin de semana a Bagdad, donde se va a reunir con el administrador civil de Irak, el estadounidense Paul Bremer. La ministra viajará acompañada probablemente por el nuevo encargado de negocios español en Irak, Marcos Vega, para supervisar la mudanza de nuestra delegación diplomática y las medidas de seguridad en la zona. Por cierto, que este viernes ha dejado un total de 8 soldados norteamericanos muertos tras varios ataques de la resistencia iraquí, uno contra un helicóptero norteamericano en Tikrit. La información es de Abel Ruiz. Si se confirma el ataque mediante misiles, con estos 6 muertos son ya 22 los soldados fallecidos durante la última semana en helicópteros Black Hawk en Irak. El último siniestro ha ocurrido en Tikrit, la ciudad de Saddam Hussein, la más conflictiva del temido triángulo sunita. El helicóptero se estrelló a 1 kilómetro del perímetro de la base, según testigos atacados por armamento tierra-aire. Los Black Hawk son helicópteros de apoyo a operaciones terrestres. Además, en Mosul, la ciudad petrolera, 2 emboscadas a convoys dejan un muerto y varios heridos. Son ya 140 los soldados americanos muertos desde que el presidente Bush decretara el fin de la guerra el pasado 1 de mayo. Se lo viene contando la SER. 4 viudas de militares fallecidos en el accidente del Jak-42 van a denunciar al Ministerio de Defensa, ya que a pesar de estar inscritas en el registro de parejas de hecho, pero al no estar casadas, no van a cobrar la pensión de viudedad. Desde el Ministerio de Trillo aseguran que simplemente están cumpliendo la ley. Más detalles con Ana Terradillos. Llevaban entre 5 y 12 años conviviendo con su pareja. 2 de ellas tenían hijos y las 4 estaban inscritas en el registro de parejas de hecho. Van a recibir la pensión de orfandad, pero no la de viudedad. Es decir, solo se les reconoce como madres de sus hijos. Antes era la esposa de, y ahora ya no soy la esposa de, ahora soy la novia de.
Es más, ya ni novia, soy la madre de los niños, del hombre, de ese hombre que está en el accidente. Es que ya no más, soy la madre de hijo. Y punto. Desamparada después del accidente de Turquía. Punto, no hay más. Agotada la vía administrativa, 3 de ellas han decidido y sobre todo han podido contratar los servicios de un abogado para recurrir el caso por la vía contenciosa administrativa. La otra no tiene dinero para hacerlo. Ahora toca meterme en abogado, pero como no puedo, pues tengo que estar estudiando ya con mi propio pie. Es decir, tengo que leerme la Constitución, el registro civil, el Código Penal, el Código Civil, todo, para poder encontrarle la pena a esta ley, porque es una pena. El PP ha rechazado en 3 ocasiones varias iniciativas presentadas por la oposición en el Congreso para que se regulen las parejas de hecho y se equiparen sus derechos. El Tribunal Constitucional tiene un mes de plazo para admitir o no a trámite la impugnación que el Gobierno va a presentar el próximo jueves contra el Plan Ibarretxe, día por cierto en que se cumple el primer aniversario de la catástrofe del Prestige. El Gobierno estima que el Endacari comete un fraude porque está escondiendo una reforma de la Constitución. El Ejecutivo no está de acuerdo con 2 decisiones, la del Gobierno vasco y la de la Mesa del Parlamento. El ministro de Justicia, José María Michavila, asegura que ante este desafío hay que acudir al Constitucional. Y cuando hay un desafío a la Constitución, una pretensión de mutilar unilateralmente la Constitución mediante procedimientos inconstitucionales, la obligación del Gobierno, la responsabilidad del Gobierno es no dejar al margen al Tribunal Constitucional, al máximo garante de la Constitución, de este desafío, de esta propuesta de quebrantamiento de la Constitución. En consecuencia, parece más que razonable que el Gobierno, para evitar esa arbitrariedad, acuda, como es la obligación de un gobierno democrático, a los cauces de la democracia y en consecuencia al órgano garante de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Desde el PNV, la respuesta de Joseba Iribar. El gobierno español tiene una forma muy peculiar de hacer política. Cuando no tiene soporte político y democrático y le entra vértigo en la discusión de los temas clarísimamente políticos, echa mano de otra forma de hacer política. Y la otra forma de hacer política es, con unos tribunales debidamente controlados, actuar y hacer política a través de ellos. Conclusión, pues que en lo que se refiere a calidad democrática, evidentemente los mínimos democráticos no se cumplen. Repasamos ahora los números de la suerte. La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto está formada por los siguientes números: 5, 25, 27, 28, 29 y 48. El número complementario ha sido el 34 y el reintegro el 1. Y en el cuponazo de la 11, premiado con 6 millones de euros, ha sido para el 85.646 de la serie 22. Y en los deportes fútbol, Carlos Gurpegui no dio positivo en el control antidopaje del pasado sábado. El médico del Athletic de Bilbao siempre ha dicho que la androsterona la generaba el propio jugador. Lo ha adelantado la cadena SER, con lo cual Gurpegui deberá cumplir con los 2 años de sanción. Guillermo Jiménez es el director general del Consejo Superior de Deportes. Ha pasado por los micrófonos del larguero. Yo he enviado una carta, ha sido al señor Gurpegui y al club, preguntándoles si ambas partes pues conocían que en algún momento le habían suministrado esta sustancia que el doctor Padilla y el señor Zubizarreta, pues en la rueda de prensa dijeron que uno que se había suministrado y el otro que no había pedido permiso porque sabía que no se lo íbamos a dar. Hoy se disputan 3 partidos adelantados en la 11ª jornada de Liga en Primera División. Son el Athletic de Bilbao Español, Zaragoza Celta y Deportivo de La Coruña Real Sociedad. Pues es todo por el momento. Las noticias vuelven a la SER en menos de una hora. Será a las 3, las 2 en Canarias. Cadena SER. Servicios informativos. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos 2 episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Son las 2:09. Esto es Milenio 3 y hemos encendido la hoguera que solo se prende en ocasiones muy determinadas. Ahora sí, Katia Roche ha hecho el milagro. Es
nuestra productora de los milagros, y ahora sí estamos en penumbra. Yo he estado un poco inquieto porque Milenio 3 es la penumbra absoluta del estudio 1, las sillas vacías, el piano siempre silencioso, esperemos que un día no se ponga repentinamente a tocar, como en el caso de Sevilla. Todo el equipo, Carlos Barroso, Katia por supuesto, Carmen, buenas madrugadas otra vez. Buenas madrugadas de nuevo, Iker. Este vuestro amigo Iker Jiménez, y el que ha encendido la mecha de esta hoguera en mitad de África, nuestro comandante Juanma Frasquete. Y es que alrededor de esos leños ardientes, los exploradores de verdad se juntan, a veces con los masái, con los pigmeos, con diferentes tribus, diferentes historias, y casi siempre los mismos miedos. Y se habla de ello, y se comentan historias, cosas, sucesos, leyendas y realidades. Historias como la que hoy nos ha congelado un poco el corazón a todos. La presencia de los auténticos caníbales, los comedores de hombres. Y para hilar todo esto un poco más, por las preguntas que estáis haciendo al 7640, palabra milenio y espacio, vamos a preguntarle al forense José Antonio García Andrade. Está bien, el canibalismo mágico, ritual, eso ocurre, pero por ejemplo en España ha pasado. ¿Usted ha tenido en su consulta, ha estudiado casos de este tipo? Y de verdad, Carmen, que lo que viene es fuerte. ¿Tú te acuerdas de la leyenda del hombre Dounto? El sacamantecas no que comerciaba con manteca, sino que devoraba las mantecas de la gente. Y que hubo varios casos hasta los años 60 en España, ¿te acuerdas, no? Sí, sí que me acuerdo. Además, las leyendas que se contaban en torno a su figura, incluso para dar miedo a los niños. Se decía que iba a venir el hombre del unto, ese hombre que se comía la grasa de los niños. Hoy estamos haciendo ese viaje constante entre el mundo civilizado, entre comillas, y el mundo indígena, para comprender por qué a veces el hombre se convierte en el peor demonio y hace estas cosas. Escuchamos al doctor Andrade porque es apasionante. Él tuvo que tratar quizá al último caníbal español, el hombre Dounto. El hombre Dounto, que era aquel criminal en serie, lo que pasa que entonces no se llama criminal en serie, que se alimentaba de la grasa de los niños. Él era un personaje gallego, por eso se llamaba el homo Dounto, el hombre de la grasa, que se alimentaba de la grasa de las pobres víctimas suyas. Sí lo he tenido de vampirismo en el sentido de un sujeto de un cociente intelectual muy bajo, muy pobre, que se alimentaba de la sangre de sus víctimas, a las que hería, a las que con un cuchillo las rajaba, y entonces se ponía a chupar y a alimentarse de la sangre. Era un personaje muy cruel, muy primitivo, con un cociente intelectual muy pobre, y quizá ese es un personaje que le tengo descrito en uno de mis libros, pero como canibalismo. El caso científico del último caníbal español, estudiado por el doctor Andrade, aquí en Madrid. Uno de esos casos, al final no fue al garrote vil. Se alimentaba de la sangre de sus semejantes. Tenía el convencimiento, a pesar de su cultura primitiva, de su aspecto casi bestial, de que la sangre le daba vida. En España, 1963. Y en este estudio, uno de la cadena SER, ya en penumbra, como digo, con buenos amigos, con documentos, con historias, con armonía, con la hoguera ya encendida, viajamos a África. Estamos hablando de Yengui, la película de José Manuel Novoa, y tenemos aquí a José Manuel Novoa y a Fernando González Siche, los dos de Traslove Films. Vamos a hablar de hombres, de caníbales, de animales, de todo un mundo prohibido que se oculta ahí, en lo más profundo de la selva. Y es que, José Manuel, hablaba el doctor Andrade de un caso español, la sangre. Volvemos a la sangre como elemento absolutamente clave. Yo recuerdo en vuestra última visita que hablabais de un brujo que tenía ebú, como tú decías, una especie de poder, una especie de cosa extraña de brujería, y para calmarlo, para saciarlo, para lo que fuese, bebía sangre y comía huevos crudos con sangre. ¿Te has encontrado historias de este tipo en este rodaje de Yengui también? Bueno, en concreto de este tipo no, pero todos los brujos africanos de esta zona, de la zona de África Central, del Golfo de Guinea, bueno, su brujería está íntimamente ligada a la ingestión de carne humana. Y esta ingestión de carne humana está íntimamente ligada a lo que tú estabas hablando, al ebú. El ebú es, ellos lo describen como una especie de pólipo que se aloja cerca del estómago. Algo físico que tenemos algo dentro. Incluso físico, que tenemos todos, que unos nacen con el ebú despierto y otros tienen que pasar por una ceremonia que se llama Comaganga, que es donde les despiertan el ebú, y en el ebú es donde reside la cualidad de poder hacer magia. Y lo malo es que, claro, este ebú, el ebú en búho,
Si es ebú bueno, sería ebú besú. Si es embú de magia negra, por decirlo así, para entendernos, sería ebú embú. Este ebú demanda constantemente esta ingestión de sangre, de carne humana y de huevos, ¿no? Esto es según su creencia. Y efectivamente, la última vez que estuvimos aquí hablamos de ese ritual de Ndomba, donde aquel hombre subía absolutamente poseído por el espíritu de sus ancestros hasta ese palo que medía unos 8 metros, ella ahí arriba pues bailaba e imitaba a todos los animales de la selva. Es que es alucinante las escenas que han grabado, que han captado nuestros amigos, que han vivido precisamente transformaciones de personas un poco en este mundo de la brujería. Fernando, tú incluso recuerdo que casi no nos dio tiempo a comentarlo, y ahora vamos a meternos en ello, había culturas, etnias, quien fuera, todas de los hombres leopardo, que imitaban a leopardos, que se ponían incluso algún tipo de apliques, y que realmente creían poseer los poderes de esas bestias y atacaban a otros y devoraban hombres, ¿no? Sí, además fue un azote para los primeros colonizadores, que, bueno, dio origen a bastantes leyendas que además tienen que ver con la criptozoología, y en el fondo eran gente de poblados, gente marginales un poco, que no solamente vivían en un poblado, sino que estaban un poco en el margen de ciertas poblaciones, y que muchas veces tenían un cabecilla local que lo que hacía era intentar exprimir, digamos, a la gente que pasaba por allí y sacarles todo tipo de regalos y de concesiones. Y si no, les amenazaba con que los hombres leopardo acabarían con ellos, y efectivamente en mitad de la oscuridad de la noche y en mitad de la selva salían estos hombres que tenían unas zarpas que se habían hecho artificialmente y iban vestidos con pieles de leopardo y atacaban a los grupos y mataban a muchos y llevaban a otros. Y me imagino que perfectamente serían, o sea, por cómo actuaban, sobre todo en el Golfo de Guinea, pues sería perfectamente creíble que algunos de ellos se los comieran, en todo o en parte. Incluso, Fernando, sería muy lógico que la descripción de los testigos que fuesen atacados verían una especie de híbrido, ¿no?, monstruoso entre hombre y animal, en mitad de la noche con zarpas. Claro, ellos, los primeros escritos que hay de estas historias hablan de un animal, de un hombre leopardo real. O sea, ellos no veían que fueran, y además quedaban pocos testigos, los testigos que quedaban estaban heridos, estaban hechos polvo. Los hombres leopardos que les atacaban, lo mismo que en otros pueblos hay hombres cocodrilo, hombres hipopótamos, es un tema recurrente dentro de las culturas en África, y los pocos sobrevivientes que quedaban hablaban de auténticos hombres leopardo. Vamos, de hecho, todavía en algunos textos queda un poco la duda de si había algo más detrás, ¿no? Estamos ya en plena selva buscando esas historias tan alucinantes que de vez en cuando nos llevan, como decía Fernando, al terreno tan fino, tan invisible a veces, entre la realidad, la ficción, la creencia, lo probable. Muchas veces la historia de los devoradores de hombres, de estas etnias salvajes, extrañas, de estos caníbales, de esta especie de hombres mitad espíritu, mitad maléfico, se translimiten de abuelos a padres, de padres a hijos. No dejan, por supuesto, testimonio más sólido que ese, la tradición oral. Si pudiéramos viajar hasta un momento en el que un abuelo le cuenta, por ejemplo, a un nieto por dónde no tiene que ir, dónde pueden surgir los hombres que devoran a sus semejantes, sería, por ejemplo, este, que hemos rescatado de ese magnífico trabajo de Yengi, el dios del sueño. Escuchamos. Hacía mucho que no encontrábamos los restos de sus rituales, pero sabíamos que algún día volverían. Baba, ¿quiénes son los comehombres? Son malos. Son hombres malos de distintas tribus bantúes. Son amigos de los espíritus de la oscuridad, a los que tienen que pagar con sangre de hombre las cosas que les piden. Menuda definición, ¿no, José Manuel? El hombre auténtico de los de allí, claro, está por supuesto traducido, pero si viéramos la imagen ahora mismo, sería ese hombre pigmeo, jefe de su clan, ¿no? Transmitiendo a los suyos ya unas primeras leyes de comportamiento. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Efectivamente. Existe un pago. Antes hablábamos de la receta, de cocinar la carne humana. Terrible receta. Y efectivamente es solo para iniciados, por esa receta que antes explicamos. Pero cuando un postulante entra dentro de una secta de Bú, siempre tiene que hacer un pago. Por eso en este fragmento de la película dice, tienen que pagar a los espíritus de la oscuridad con sangre de hombre. Normalmente cuando alguien entra en una secta de Bú, tiene que ofrecer a una persona. Incluso a veces tiene que ofrecer a su propio hermano, a su propio padre. Efectivamente después sabes que ellos manejan los venenos
bueno, pues ancestralmente en África hay envenenadores que pueden llegar a envenenarte hasta te envenenan ahora y te mueres dentro de un mes, ¿no? O sea, con efecto retardado. Sí. Y entonces, bueno, esta víctima que es escogida, pues que es cedida por algún familiar, bueno, pues se la envenena y cuando muere la entierran y después la desentierran y practican estos rituales, ¿no? Cortan partes del cadáver, el cerebro, los testículos, partes del abdomen. No se comen el cadáver entero, sino partes determinadas. Hay zonas de poder, digamos, más descritas. Efectivamente. ¿Cuáles serían, José Manuel? Fundamentalmente el cerebro y los genitales. ¿Cerebro y genitales? ¿Y alguna explicación, digamos, antropológica a esto? Bueno, el cerebro es porque es donde reside la sabiduría de la persona, de la víctima, y los genitales porque es donde reside, según ellos, es un principio vital. Además, que se ven todos los fetiches africanos, es el símbolo de la fertilidad, es el símbolo de la fortaleza, de la fuerza. Si nos lográsemos ir filtrando en uno de estos sacrificios rituales, ¿qué escucharíamos? ¿Qué sonidos? ¿Qué casi sensaciones podríamos percibir, aunque estemos aquí a miles de kilómetros? Más o menos algo así. En esta región africana, la brujería es un verdadero azote. Los brujos todavía practican sacrificios humanos y banquetes caníbales. Creen que al comer carne humana adquieren las cualidades de sus víctimas y su magia se hace más poderosa. Esta especie de danzas y de historias grabadas in situ allí, repito, que tienen una fuerza tremenda. Se acaba alterando un poco la conciencia de José Manuel cuando uno repite determinados acordes. Hay una especie como de, digamos, geometría de la música, ¿no? Que lo hacen perfectamente para saber cómo entrar en un trance determinado, provocar una serie de fenómenos extraños en las personas. Todo esto ocurre, ¿no? Efectivamente, y además se ayudan de sustancias como la iboga, sustancias como la banga, que es el cannabis, que es un cannabis muy fuerte que se da en esta región africana, y efectivamente entran en estados alterados de conciencia y según ellos son poseídos por los espíritus que invocan. Yo particularmente no creo del todo en el espiritismo, pero sí creo en los efectos que producen estas fuerzas o estos estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia. Carmen, ¿qué preguntas van llegando? Porque ahora vendrá Katia más o menos a las 2:30 con un montón de cosas. 7640. ¿Están llegando opiniones a favor, en contra? Pues a ese 7640 ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y el texto que queráis. Nos han llegado pues muchas opiniones y algunas preguntas, como la de Guiller de Navia, que nos dice: ¿sabéis si la tribu de los indios Yanomami, que habitan las orillas del río Orinoco en Sudamérica, tiene una tradición de canibalismo? Hombre, al menos eso decían. Yo no sé qué opináis vosotros, si conocéis personalmente la historia, pero parece ser que según el Holocausto caníbal, y bueno, yo he encontrado antropólogos que decían lo contrario, es decir, que no eran caníbales, y sin embargo antiguos escritos que decían que sí, que eran personas que se comían unos a otros, ¿no? Yo pienso que no, que los Yanomamis no son caníbales. Han sido una tribu fiera, ha sido una tribu que ha practicado unos combates feroces, realmente feroces, pero yo no tengo datos de que los Yanomamis hayan sido nunca caníbales. Nunca, teniendo en cuenta que casi toda la humanidad, nuestros abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, hay estudiosos que opinan que todas las culturas proceden de pueblos que sí practicaban el canibalismo. Y ahí tienes a la puerca, que te lo demuestra. Directamente. Es muy curioso porque lo que se hizo daño a esta etnia, imagino entonces, fue la película Holocausto Caníbal, ¿no? Que les ponía como personajes caníbales brutales a los Yanomami y que difundió esa imagen por todo el mundo. Parece ser que hay también una especie de escenografía en las acciones de estos devoradores de la noche, devoradores de hombres, hombres de los árboles, si he oído alguna ocasión, o hombres leopardo, como nos contaba Fernando hace un momento. Escuchadme atentamente. Mientras cazaban, descubrieron un misterioso techado. Era terrible. Habían vuelto. Aquella construcción escondida era un elic de los brujos. Hacía poco que lo habían utilizado para comer carne de hombre. Nuestra situación empeoraba. Los comehombres habían vuelto. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Fernando, una escenografía que siempre está presente en todos los actos rituales, tribales, extraños. Aquí hablábamos de una especie de instalación, la veíamos
antes, por supuesto, en imágenes, y cualquiera, ¿verdad, José Manuel, que vaya al cine, por supuesto, a ver Yengi, esta película, este documental realmente impresionante, pero siempre el ritual que imagino, que además tú eres un auténtico apasionado de lo que eran las crónicas de los primeros exploradores, ¿cómo se quedaba esa gente? ¿Cómo se quedaba el hombre civilizado cuando llegaba a estos lugares y se encontraba, por ejemplo, estos altares, estas figuras, esta especie de ídolos extraños, ¿no? Imagino que tenía que ser una impresión que no nos podemos imaginar, o los primeros conquistadores, si hablamos de América, ¿no? Lo que se encontraban. Sí, bueno, en América fue un poco más suave, porque además entraron digamos, también mucho antes y con una ferocidad, pues propia de la época. Pero en África, lo que fue impresionante, yo me imagino que en la época de ellos, estamos hablando principalmente, o sea, la parte que yo conozco más, que es el este de África, estamos hablando de 1800. Y lo que debía ser impresionante es encontrarse que había, date cuenta que estamos hablando de la época de la esclavitud, había infinidad de muertos por las caravanas de esclavos, muertos que además se abandonaban en el camino, incluso que se mataban cuando empezabas a no poder llevar la carga, les cortaban el cuello, los dejaban allí en el camino como ejemplo para los demás que llevaban. Es decir, la muerte estaba muy presente, pero aún así los hombres blancos que llegaban veían que el canibalismo no necesariamente tenía que ser en un acto ritual para comerse pues el cerebro, el corazón, los testículos. También había un canibalismo que era producido por el hambre. Entonces yo recuerdo haber leído en algunas crónicas que era bastante impresionante, que a ellos les sorprendía mucho ver como en los ríos africanos, y protegiéndolos con palos de los cocodrilos, dejaban a los cadáveres macerarse en el agua, ablandarse en el agua, para luego poder comérselos. Y llegaban al poblado y claro, les parecía que era una atrocidad impresionante, que aquella gente eran caníbales, un poco temían por sus vidas los primeros exploradores, ¿no? Y luego resulta que eran pueblos que lo único que pasa es que pasaron unas hambrunas tremendas, y se veían. Una vez más volvemos a la pregunta de si usted pasa realmente una situación muy apurada de hambre, y no solamente uno, sino sus hijos, su familia, pues claro, esta gente se comía a los de su propio pueblo, incluso los muertos por hambre. Desde luego que es una historia increíble. ¿Sigue habiendo miedo, José Manuel? Hoy en día, año 2003, tú has estado por esas selvas, hablamos siglo XXI, civilización que crece incluso también en puntos muy determinados de África, pero sigue habiendo esa África en la sombra, ¿no? Que sigue moviéndose por estas conductas tribales, y sigue habiendo miedo yo no sé llamarlo pequeñas mafias, ¿no? Como podrían ser las de los hombres leopardo. Gente que tiene unos intereses muy concretos, que se come a los semejantes y que provoca el terror. Sigue pasando hoy. Absolutamente. Y sobre todo en las ciudades, ¿eh? ¿Sobre todo en las ciudades? Sobre todo en las ciudades. Bueno, ¿y cómo se explica esa especie de paradoja? Sí, porque, como te he dicho antes, esto no es una práctica de unos caníbales que están en el bosque metidos. Fíjate, los pigmeos, por ejemplo, nunca han comido carne humana, ¿no? Y son los auténticos habitantes del bosque africano. No, es para medrar, es para mejorar, o es por simplemente, por incluso cosas políticas, ¿no? Bueno, no todo el mundo ha conocido cuando Idi Amin abrieron su palacio y llegaron a la despensa, y Manedera tenía miembros humanos, ¿no? O el caso de Bokassa. Bokassa es uno de los más célebres, quizás. Uno de los más célebres, o Francisco Macías en Guinea. Precisamente, Francisco Macías estaba considerado el tigre, porque Mosenji, como dicen ellos, es la máxima dignidad de la brujería. Hablamos de altos dirigentes, para los amigos que escuchen y no sepan, que se comían a otros. Dirigentes políticos, que tenían reuniones con otros dirigentes políticos del mundo occidental, digamos, y que eran caníbales, antropófagos. Sí, es que lo que todavía el mundo occidental no ha entendido bien es que muchos dirigentes políticos africanos que visten con traje y corbata, cogen su propio jet y se van a Naciones Unidas, a Nueva York, dirigen después el país como una tribu. Son jefes de tribu donde, por ejemplo, en el caso de Obiang Nguema, en Guinea, quien manda realmente es el Consejo de Ancianos de Mongomó, de su pueblo natal. Y bueno, una de las cosas que es tradicional es, por ejemplo, entre los Esangayón, Fangentumu, que es de la tribu a la que pertenece Obiang Nguema, pues es el poder, cuanto más matas, más poder tienes. Cuanto más matas, más poder vas acumulando, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, se han dado casos como por ejemplo en las últimas elecciones, que aunque estaban absolutamente amañadas, hasta las urnas eran de madera, pues cuando llegó un líder de la oposición, Andrés Moisés Mbá, pues el que capturó a Macías en el golpe de Obiang,
simplemente por el hecho de poder capturar a Macías, porque Macías se escondió en el bosque, se fue a su cueva con sus fetiches, y nadie, ningún militar era lo suficientemente valiente para entrar en el bosque y aprenderlo. Y entonces el teniente Motú, que se había criado aquí en España, en la Academia de Zaragoza, era absolutamente occidental en sus formas de pensar, entró y le detuvo, y desde ese momento, ten en cuenta que detuvo al tigre, desde ese momento pensaron que era un hombre con unos grandes poderes. Teniente Motú, y me remito otra vez a cuando llega este líder de la oposición, era del partido del líder de la oposición, Andrés Moisés Mbá, y los hermanos de Obiang, pensando, ya te digo, pese a que tenían amañadas las elecciones, pensando que ese poder se lo iba a transmitir a Andrés Moisés Mbá y iba a ganar las elecciones, lo capturaron en el mismo hall del hotel y lo empezaron a interrogar porque creían al principio que el poder de este teniente residía en algún amuleto, en algún bastón, en alguna medicina que tenía. Como este hombre, pues no, empezaron a torturarlo y no cantaba, realmente no tenía nada. El poder. Pues pensaron que el poder lo tenía dentro y entonces lo mataron y se lo comieron en Mongomón, en el pueblo del presidente Obiang, donde el propio presidente Obiang participó en el ritual, y todos sus ministros, solo los que eran de su propio clan, hicieron lo que se llama un pacto de sangre. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Hablamos de políticos bien trajeados, con corbata, que siguen practicando la antropofagia, y ahora, en un rápido viaje de nuevo a la civilización, vamos a conocer algunos de los casos más terribles. Nos preguntabais por ellos, aviso que no es material para corazones sensibles, de algunos de los casos más sobrecogedores que hemos podido conocer. Katy, algunas preguntas al 7640, palabra milenio, y sabéis que tenemos los 3 CDs con 100 programas de... 140 programas, perdón, de Milenio 3. Cuéntanos, Katia. Bueno, de momento yo me hago vegetariana, ¿eh? Bueno, nos preguntan, ¿qué se sabe del tráfico de ciertos órganos humanos para adinerados personajes que los comen buscando juventud u otras cosas? Caramba, yo personalmente no sé mucho, pero en realidad dentro de la leyenda urbana de esto, ¿no? Es decir, si creen, aunque hay alguna tradición, yo no sé, os pregunto a los dos, de que esta gente, estos brujos, esta gente que comen a otros, tiene que ser muerto por ellos, por ejemplo. Porque imagino que no será lo mismo, que le enviaron un riñón. No tienen que ser muertos con ellos, ¿no? Ajá, entonces tendría una posibilidad, ¿no? Hubo un caso aquí en Cercedilla, murió un personaje muy relevante, del clan Mongomó también, y reclamaron el cadáver. El cadáver, claro, fue embalsamado, pues con los productos que son pertinaces para ello y tal, fue metido en un sarcófago de zinc, y bueno, cuando llegó ya a la frontera de Gabón, hasta Esangallón, hasta el pueblo del presidente, pues habrían pasado 15 o 20 días, convocaron a Yemaú, que es ese banquete caníbal, ese banquete ritual, precisamente porque era una persona muy importante, y creen en esa transmisión de esa sabiduría que tenía esta persona que había muerto. Pues convocaron a Yemaú y murieron 7 intoxicados por los productos del embalsamado. El embalsamamiento, madre mía. Bueno, más preguntas. Javi de Ponferrada y Elena de Murcia, entre otros, nos preguntan por el caso de un chico japonés que se comió a su novia en un supuesto acto de amor supremo, sí, para llevarla siempre. Vamos a contarlo, lo contamos ahora en un minuto. Ahora lo contaremos el caso. Tremendo, hay que tener mucho cuidado con quién se va una. Sí. Bueno, ¿en qué países se sigue practicando el canibalismo para no viajar? Miguel de Guadalajara. Miguel de Guadalajara, ¿podríamos establecer, compañeros, un mapa quizás de los países clave que sabemos, o las zonas clave, Fernando? Yo creo que se podría decir donde hay canibalismo, pero no hay peligro ni ir a estos países por lo que hemos dicho, ¿no? Salvo que seas uno de los jefecillos de locales que les interese a ellos quedarse con tus poderes, nadie te va a comer, no te comen por hambre. ¿Qué áreas más importantes podríamos, digamos, a trazo de compás, decir? Pues yo creo que donde todavía sigue existiendo bastante canibalismo es Golfo de Guinea, distintos países, bastante también en la zona que José Manuel lo conoce bastante bien, de Nueva Guinea, de Papúa. Sí, por ejemplo las Islas Salomón. Las Islas Salomón. Las Islas Salomón hacen un ritual tremendo, que es la grasa del guerrero. La grasa del guerrero.
¿Lo has oído? Si nos lo cuentas brevemente, porque ahora toda la audiencia está diciendo, bueno, ¿y qué es eso? Supongo que ya no se sigue haciendo porque no hay guerras tribales, pero hasta hace muy pocos años, 20 años, cuando una tribu se iba a enfrentar a la guerra, iba a ir a la guerra, pues engordaban a un niño, lo cebaban y lo trataban muy bien y lo cebaban durante meses. Cuando ya estaba bien gordito, se acercaba a la batalla, lo ataban en el palo central del poblado y comenzaban una danza atroz con máscaras y empezaban a asustarlo, a aterrorizarlo, hasta que este niño realmente el rictus que tenía ya era de pánico, y en ese momento lo degollaban y con la grasa del niño se untaban los guerreros porque pensaban que de esta manera iban a asustar al enemigo, porque tenían ese gesto de terror, de pánico del niño, iba a hacer que los enemigos huyesen. Estamos en pleno África Negra. Aparte de África, Fernando, en otros países decían que Oceanía y alguna parte de América todavía podría estar... En Sudamérica yo también lo he leído y lo he oído, pero en ninguno de los viajes que yo he hecho he visto ningún tipo de canibalismo ni de indicios. En Oceanía sí que se sigue practicando, pero como te decía, ritualmente. Ritualmente. Sí, no hay peligro para el viajero. También nos preguntan que si es verdad que el abuelo de Ronald Reagan era caníbal. Dice, por cierto, no lo sabemos. Yo me comería a la presentadora de Milenio 3. Bueno, cada uno se quiere comer lo suyo. Y es bueno que le pongamos un punto de humor porque lo que viene ahora es bastante dramático. Hemos hecho una pequeña ficha del mundo civilizado de algunos de los personajes, como este japonés que nos preguntabais, y ahora enseguida vamos a pasar con los animales. Katy, tenías una comparación curiosa. Sí, hay muchos mensajes que nos comparan el cristianismo con el canibalismo, porque la comunión se come el cuerpo de Cristo y se bebe la sangre. Menuda, tremendo, sí. Y en África está contemplado eso, pues por ejemplo, gente lo puso, entre los Bangis, los iniciados de Bweti, los que comen iboga, que hablamos de esa sociedad secreta en el programa anterior, mágicas. Aquel que come iboga, aquel que es iniciado en Bweti, puede ir a misa, porque puede perfectamente compaginar la liturgia cristiana con sus propias creencias, pero nunca comulgará, porque es un símbolo, es una antropofagia simbólica, es la sangre y el cuerpo de Cristo. Nunca comulgará un Banji, porque cree que, aunque sea simbólico, está haciendo un acto de antropofagia. Qué curioso. Luego, prácticamente en 20 minutos, tendremos las últimas preguntas. 7640, palabra milenio, y los ganadores de esos tres. Está muy solicitado. 7640, palabra clave milenio. Y ahora he escuchado atentamente, como siempre digo, habitualmente, porque en Milenio 3 somos capaces de pasar de un momento de distensión como el que hemos tenido, menos mal, porque si no esto sería tremendamente crudo, para adentrarnos rápidamente en apenas 5 minutos, para luego conocer esos animales, el ranking de animales realmente peligrosos a los que estos amigos exploradores han enfrentado más de una vez. ¿Cuántas preguntas sobre qué animal puede comer de verdad hombres? Bueno, todo eso lo vamos a intentar resolver o aproximarnos en esta noche africana, americana, oceánica, en esta noche de misterio realmente. Escuchad, como os digo, porque vamos a hacer un breve anexo de esos casos a nivel criminológico que podrían ser los caníbales verdaderos del siglo XX. Poseídos por una extraña maldición psiquiátrica, los actuales caníbales han dejado su rastro en el mundo moderno. Los periódicos y las radios han difundido sus fechorías y se han convertido en personajes célebres de la galería negra de la criminología. Estos carniceros humanos representan lo más oscuro de la mente. Sus casos, una muestra viva de atavismo y conducta tribal que aún permanece latente, oculta dentro de nuestro ser. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
Algunos fueron ejecutados. En España hablábamos del caso del Sacamantecas, de los míticos Sacamantecas, casos conocidos como el de Francisco Leona, el Sacamantecas de Gádor, el hombre del saco de Gádor, o de Díaz de Garayo, el Sacamantecas de Álava. En Estados Unidos también ocurrieron casos como ese, como el de Albert Fish, ¿verdad, Carmen? Pues sí, en Estados Unidos, la verdad, han ocurrido bastantes casos de canibalismo, de asesinos caníbales, y en Rusia también ha sido uno de los países donde más caso de asesinato y posterior canibalismo se ha dado. Yo creo que Javier del Pino nos trae una crónica desde Estados Unidos sobre Fish, uno de los mayores criminales, asesinos, caníbales de la historia. Nos preguntaban por el verdadero Aníbal Lecter. Hemos pasado de los hombres de África o de Oceanía haciendo rituales a, como decía antes José Manuel Novoa, gente trajeada que por alguna especie de disfunción cerebral, tiene que ser algo por el estilo, se decide a comer a sus semejantes. Javier del Pino, corresponsal en Washington, nos habla esta rápida biografía de Albert Fish, el verdadero, nos lo preguntáis, nosotros como siempre procuramos responder, Aníbal Lecter. Buenas noches. En su biografía familiar, Albert Fish tenía una genética compleja: demencias, psicopatías, alcoholismo. Todavía joven comenzó a desarrollar una fascinación hacia el sadismo, idolatraba a los asesinos en serie y guardaba como si fueran triunfos los recortes de prensa con las noticias de sus crímenes. Antes de cumplir 20 años ya era un habitual en los círculos de prostitución homosexual de Washington y después se mudó a Nueva York. Cuenta la policía que a esa época pertenecen sus primeros crímenes, desde violaciones a niños hasta asesinatos premeditados. Se obsesionó después por la religión, por el bien y por el mal, y llegó a la conclusión de que la única manera de purificar sus maldades era mediante el sufrimiento personal y el dolor. Entre automutilaciones y castigos corporales a sí mismo, Albert Fish seguía matando. Sus víctimas sufrían castraciones y amputaciones, y Fish contó al final de su vida que preparaba comidas con trozos de los cadáveres. Los archivos de la época no permiten establecer el número de víctimas, y la justicia tampoco pudo comprobarlo. Unos hablaban de varios centenares, aunque la cifra real puede acercarse más bien a 50. Detenido en varias ocasiones, la policía solo lograba ingresarlo en psiquiátricos porque eran incapaces de demostrar sus crímenes, hasta que cometió un error. Envió una carta a la madre de una de sus víctimas en la que contaba cómo había disfrutado comiéndose la carne de la niña a la que había asesinado. Fue ejecutado en 1966, era conocido como el vampiro de Brooklyn y es, según los historiadores, el auténtico Hannibal Lecter del Silencio de los Corderos. El vampiro de Brooklyn, como hubo un vampiro de Düsseldorf, como hubo Peter Kürten, el vampiro de Londres, hubo muchos casos que podríamos diagnosticar como canibalismo. El forense José Antonio García Andrade nos habla rápidamente del último que tuvimos en España y que él pudo también tratar. Un caso que era de auténtico manual, increíble. Seguro que muchos, al escuchar la historia de Francisco Escalero, pues a nadie le suena apenas. Si digo mendigo asesino, que actuó muy cerquita de aquí en Madrid, seguro que ya la cosa cambia. Mató a 13 personas probadas y a casi todas ellas les devoró el corazón. Bueno, y además era una patología de todo tipo, una patología sexual, una patología de los impulsos, una patología de la violencia, y verdaderamente él no solamente se comía y devoraba algunas de sus víctimas, sino que si acaso muchas veces realizaba necrofilia con muchas de sus víctimas. Es decir, era todo un libro de patología psiquiátrica y de patología sexual. Entonces eran ya pobres prostitutas de que tenían ya muchos años y que, tenían, por razón de precariedad de clientes, tenían que iniciar su relación sexual con este hombre, y este hombre pues las maltrataba con un componente sádico muy alto y de alimentarse de las vísceras de sus víctimas. Como un goteo de sangre, realmente suena esto. Carmen, nos preguntaban por un japonés chino auténticamente diabólico, que encima ha tenido la osadía, porque yo hay cosas que ya no entiendo, de hacer un libro de su autobiografía. Un japonés o chino, repito, no lo sé exactamente ahora mismo. Nos preguntaban al 7640 y tú tienes la respuesta. Cuéntanos la historia de ese hombre. Sí, incluso un apunte antes en cuanto a Albert Fish y que nosotros hemos tenido acceso a esa carta por la que es pillado
y que se la manda a la madre de Grace Boots, una niña de 10 años que acababa de asesinar. En ella dice cosas como: me quité la ropa para no mancharla de sangre. Ella corría de arriba abajo gritando mamá. Como ella opuso resistencia, la estrangulé hasta matarla. Entonces la corté en pedazos y así pude comer su carne. Como asno pequeño, fue asada en el horno. Fue ejecutado en 1936. Carmen, ¿quién es Issei Sagawa? Issei Sagawa es un joven estudiante japonés que asesinó en su casa de París en junio de 1981 a René Halterbeth, una estudiante holandesa que le rechazó al querer tener relaciones con ella. Posteriormente mutiló su cuerpo, el cual fue cocinado poco a poco, y mientras se lo comía oía la voz de la chica que días antes había grabado en una cinta. Más tarde aseguraría, y nos lo preguntaban a través de ese 7640, que a qué sabe la carne humana. Según Sagawa, su sabor es de un rico pescado crudo, similar al sushi. No he comido nunca nada más delicioso. Tras dormir con el cadáver de la chica, la mañana siguiente se deshizo del resto del cuerpo y tan solo permaneció 3 años en una prisión francesa. Pudo regresar a su Japón natal. Cuando llega a su país, cuando llega a Japón, él se empieza a preguntar sobre el origen de su canibalismo y recuerda, y él escribe en su propia biografía, que a los 4 años le pregunté a mi niñera por qué no se podía comer carne humana. Me contestó que me causaría mucha tristeza ver morir así a alguno de mis amigos, mientras yo pensaba en los muslos de uno de mis compañeros y sentía el deseo imperioso de probarlos. Me preguntaba qué sabor tendría un muslo. Sagawa además dirigió un corto titulado Quiero ser comido, en el que la actriz principal era muy parecida a la chica a la que asesinó, y además se muestran violentas escenas de mutilaciones, de sangre, y terminan con la antropofagia. También escribió una novela basada en su propia historia que se llama En la niebla, y narra paso a paso cómo fue ese macabro crimen. En la niebla. Un caníbal en este caso que se convirtió en una celebridad. Hubo algunos, incluso como tú decías, para acabar con esta especie de alineación de la muerte, en El vampiro de Rostov, sería el último de los casos. El carnicero de Rostov. ¿Cuál fue su historia? Que era Andrei Chikatilo. Está considerado como uno de los mayores asesinos de la historia. Este hombre ruso era profesor de filosofía. ¿Era profesor él de filosofía? Madre mía. Fue condenado a muerte en 1994 por el asesinato de 52 personas, la mayoría de ellos jóvenes y niños, a los que mutilaba sus genitales para posteriormente comérselos. Durante 12 años disfrutó comiendo carne humana y él mismo se autocalificó como un error de la naturaleza. Estoy completamente seguro que el animal más peligroso de la naturaleza, y creo que estamos de acuerdo todos los que aquí estamos, somos nosotros mismos. Sin embargo, hay mucho interés por los animales que comparten con nosotros el planeta azul, el planeta verde, como queréis llamarlo, y son muchas las preguntas de cuáles son los animales realmente peligrosos. Sabemos que no hay ninguno, o nos lo va a contar Fernando, que si no le azuzamos y le atacamos nos haga nada. Pero bueno, hay algunos que hay que tener especial cuidado. ¿Cuáles son los animales comedores de hombres? Un grupo selecto de criaturas que todos los conocedores de la naturaleza subrayan rojo por su peligro y violencia. En tierra y mar son los causantes de miles de muertes al año. Aunque apenas se habla de ellos, quizá para no alarmar a la población. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Me vais a permitir que recuerde una anécdota personal, buscando el calamar gigante con nuestros compañeros de Transglobe Films. Yo recuerdo que Luis Laria, el que tuvimos hace poco, precisamente porque en Asturias ha encontrado una horrible criatura tipo serpentiforme, auténtica serpiente marina, nos la describía Luis Laria, una de 4 metros y pico, otra de 7 metros, con unos bigotes rojizos. Bueno, si nos lo encontramos, pues... Y él me decía, bajando como buzo, recuerdo perfectamente, apoyado en la escalinata, me decía, Iker, es que en España, en el Mediterráneo, en el Cantábrico, hay tiburón, incluso tiburón blanco. Lo que pasa es que esto no se cuenta habitualmente, yo lo cuento ahora porque es muy tarde. Fernando, hay cosas de ese tipo, ¿no? No sabemos a veces qué cerca tenemos algunos animales con grave mala fama, ¿no? Animales comedores de hombres. Animales potencialmente comedores de hombres. Yo diferenciaría dos cosas: animales que te pueden comer como parte de su comida y animales que se acostumbran a comer a personas
y se convierten en auténticos devoradores de hombres. Un tiburón blanco, por ejemplo, es un animal que te puede comer perfectamente, es el superpredador del mar. ¿Y lo hay en España? Lo hay en España, en todos los mares de España, en todas las costas de España. Bien. Pero en España viene siguiendo a los atunes, que son animales de sangre fría y con forma de pez, y por lo tanto prácticamente no causan, solo de vez en cuando. Recuerdo el último ataque en Italia de un padre y un hijo, pero es muy raro que ataquen a una persona. Ese mismo tiburón en el sur de África, en el cono surafricano, o en Australia, se convierte, y en algunas zonas de Estados Unidos se convierte en un devorador de hombres, porque allí está atacando a focas, animales de sangre caliente, que reproducen el mismo impulso que un hombre, y que además son zonas generalmente donde también hay surfistas, que son gente vestidas de neopreno en una tabla de surf, que se mueven igual. Pero estos no son devoradores de hombres. Si hiciéramos un ranking, Fernando, tú como explorador que has recorrido prácticamente gran parte del planeta, filmando, buscando, como José Manuel, si tú hicieras un ranking de con quién tengo que tener especial cuidado quizá en determinadas circunstancias, ¿cuáles serían los, 3, 4, 5 animales que tú más destacarías? Si quitamos al hombre y a los mosquitos, que ya sabes que son los que más matan, yo tendría... Vamos, hay un caso muy especial, que son los felinos. Los felinos son los que se convierten en devoradores de hombres de verdad. O sea, tú puedes tener precaución con un tigre. He tenido la suerte de ver y encontrarme con tigres en India, con leones en la India, los últimos, con leones en África, con jaguares. No son, que no son devoradores de hombres, no tienes problema. Pero si esos leones, esos tigres, se han dado unas circunstancias especiales, mucho más, y esas circunstancias se han alargado a lo largo del tiempo, y han nacido ellos ya alimentándose con carne de personas, entonces da lugar a devoradores de hombres, como es el caso de los famosos devoradores de hombres del Sabo, que dieron lugar a la película esta de los fantasmas de la noche. Devoradores de hombres del Sabo. Sí, que es en Kenia, un parque que yo he tenido la suerte también de estar acampado allí, y te cuentan los nativos unas historias. Suena como esto, ¿no? Cuando estás de noche allí, ¿no? Bueno, de noche sí suena tanto. Sí. De noche tú estás allí, estás viendo un coro de hienas permanentemente, y luego un poco lo que te da profundidad a la oscuridad de la noche son los rugidos de los leones que vienen de lejos. Leones que además en Sabo se está empezando a investigar porque se cree que pueden ser una subespecie mucho más agresiva, mucho más emparentada con los leones prehistóricos de las cavernas, y que son los animales que en la época del famoso coronel Patterson, que fue el que los mató, yo no sé, quien no conozca la historia se la voy a resumir muy rápidamente. Es un ingeniero que le encargaron construir un puente sobre el río Sabo, en una región inhóspita en Kenia, y la construcción era la del ferrocarril que unía la costa con el Nairobi, que era un poco el abrir la civilización a la civilización en el territorio del entonces Tanganica, ahora Kenia y Tanzania. Bueno, la obra se paró porque había dos leones que les llamaban el fantasma y la oscuridad, que se dedicaron a devorar a la gente que construía el ferrocarril, y no eran capaces de matarlos, y además se comportaban de una forma muy rara. Decían que almacenaban a los cadáveres. Hay un momento trágico en la narración de Patterson, cuando lo cuenta en su diario, que descubre una cueva donde está cubierta de esqueletos. Eso no lo hace ningún león, ¿no? Luego hay otra historia, se descubrió que era un cementerio de taitas, de gente de la zona, pero el caso es que estos devoradores mataron a 135 indios y un número indeterminado de personas. 135 personas. Y es terrible leer en la crónica de Patterson. Yo recuerdo, hay un momento muy especial que él le pilla por la noche el ataque de uno de estos leones. Él no sabía dónde dirigirse, los quería cazar para que su gente no se le fuera y pudiera acabar la obra. Y hay un momento en que le pilla por la noche un ataque del león, coge a uno de sus capataces, se lo lleva fuera de la bomba de espinos de la barrera de espinos que habían hecho, y él, como no puede ver porque está de espaldas a un árbol, y oyendo, y describe lo terrible que es para él oír cómo el león se va comiendo, cómo se crujen los huesos de ese capataz que él conocía y que quería, y cómo nota la satisfacción del león, que empieza a ronronear cuando arranca la piel a lametazos y se bebe la sangre. Tenemos
esos leones realmente increíbles, ¿no? Hablaremos en más programas, Fernando, si nos lo permites, de animales desconocidos, de animales más o menos conocidos, pero que comportan de vez en cuando acciones como estas. Carmen, ¿tienes alguna pregunta que ha hablado precisamente de eso, no? Precisamente, Carrie nos decía, ¿es cierto que para defenderse de los tigres come hombres en la India las gentes se colocan máscaras en la nuca? Qué curioso. Sí, es cierto. En el norte de la India y en el sur de Nepal, muchos agricultores, mucha gente que trabaja en el campo, se ponen máscaras porque tienen la creencia de que al tigre, si le miras de frente, no te ataca. Y bueno, el tigre generalmente no te ataca, si no es, como decíamos antes, un devorador de hombres. Y si lo es, si tienes la desgracia de coincidir con uno que ha probado por distintas circunstancias, que sería para hablar largo y tendido, de qué convierte a los animales en devoradores de hombres, pero si te encuentras con uno realmente un devorador de hombres como los que mataba a Jim Corbett, el famoso, como este terrible tigresa de Champawat, que es una tigresa que mató 500 personas, casi 500 personas, un solo animal. Un solo animal, y que las devora, y además te describe, vamos, ya te digo que sería para hablar largo y tendido, porque te va describiendo como en algunos poblados no podían defenderse y se veía, él llegó a presenciar como un tigre se alejaba con una niña gritando todavía en la boca, y les preguntaba, pero ¿cómo no reaccionáis? ¿Cómo no hacéis algo? Decían, es que contra ese tipo de tigres no se puede reaccionar porque ellos pensaban que estaban poseídos por espíritus, ¿no? Contra un devorador de hombres de ese tipo, una máscara no te serviría de nada, porque está acostumbrado a saber lo que es un hombre, sabe lo fácil que es matarlo, sabe que es infinitamente más fuerte, oye mejor, ve mejor, trepa mejor, y no dudaría ni un instante en matarte y devorarte, ¿no? Yo creo que el tema merece la pena como para ampliarlo realmente y hablar de peligro, bueno, entre comillas, ¿no? En tierra, mar y aire. Vamos con las últimas preguntas, Katia, que ha habido 7640. Bueno, más que nada he elegido ya los ganadores, porque ese CD con 140 programas de Milenio 3 está muy solicitado. Dice, por ejemplo, Jesús Aldea de Pamplona, yo no comería carne humana, ni loco, aunque por los CDs de Milenio 3. ¿Sabéis si estrenan la película en Pamplona? ¿Están en la película en Pamplona? Un poco más adelante. De momento, Yankee está en Madrid y en Barcelona en los cines Barbie, a partir de hoy. Pues nos lo han pedido también en Sevilla, en Zaragoza, bueno, en un montón de ciudades. Otro de los ganadores, Alicia de Sevilla, Iker, necesito ese CD, soy una gran admiradora tuya, suerte. Bueno, pues a ella le damos otro CD, ¿no? Venga, vamos, la lista es muy desesperada. Y por último, que me perdone Mariano Revies si está escuchando, dicen, muy buenas noches a todos, sois únicos, trabajo los viernes por vosotros. Si me toca el regalo, contar con unas botellas de vino Valdepeñas. Lo siento, pero se lo doy ahí. La verdad es que menos mal que tenemos siempre un punto de humor por parte de nuestros amigos. Fernando, felinos como parte absolutamente, ampliando casi para el próximo programa, pero como parte básica de qué tenemos que tener miedo. Los cocodrilos quizás sería para hacer otro programa. Cocodrilos del Nilo. Me has enseñado fotos, y yo tengo que decirlo, fotos escalofriantes. Cada vez que voy a casa de Fernando es un viaje por la fotografía antigua. Fotos de cocodrilos con varios tipos enteros dentro de la barriga, ¿no? No, y te tengo que contar historias sobrecogedoras, sobre todo de cocodrilos marinos, que sabes que es uno de los animales que más me gusta ir a... La gente estoy seguro que no sabe que hay cocodrilos marinos. Bueno, pues el cocodrilo marino es el dragón, porque es un animal que puede llegar a medir en más de 8 metros, que alguien se ponga a dar pasos en su casa y que vea lo que son 8 metros, acorazado, más de 1000 kilos, un animal prehistórico vivo hoy en día, y que ha causado, hay momentos estelares del horror de que puede llegar a provocar un cocodrilo marino. Yo hace poco estaba leyendo una historia de la Segunda Guerra Mundial, en la que un grupo de ingleses sitian a unos japoneses en un pantano muy cerca de la costa de Birmania. Ellos intentaban huir para escaparse de la prisión inglesa a través de esa ciénaga y llegar a la costa birmana, y les cayó la noche, y durante la noche los ingleses oyeron un auténtico chapoteo espantoso lleno de gritos. Eran más de 1000 japoneses y solo rescataron con vida 22. Durante la noche se zamparon, mataron al resto de los cocodrilos marinos. Sushi. Madre mía, son José Manuel Novoa y Fernando González Siches, dos compañeros de Transglobe que realmente, bueno, pasan su vida muy arriesgada. Muchas de las preguntas que
se repitieron por lo menos la primera vez, estoy seguro que ahora también, es cómo siguen vivos estas personas. Uno entre brujos, haciendo antropología de la de verdad, de bota y no de bata, como dice Fernando, y otro igual, persiguiendo a los animales. Y se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como el caso de Viven, aquel accidente de los Andes, que yo creo que da para un programa. Lo contaremos. Mucha gente nos preguntaba, ¿la película de Holocausto Caníbal se llamaba? Sí. ¿Se puede encontrar? Difícil, ¿no? Nosotros la encontró nuestro amigo Quique, del Videoclub Camus, que es un fenómeno que encuentra esas películas extrañas, inencontrable, pero yo creo que es muy difícil. Pero bueno, os recomendamos, cómo no porque sean amigos, sino porque es un trabajo francamente excelente. En este mundo con tantos ídolos de barro, qué bonito es sentarse aquí con amigos que realmente tienen esa virtud, la de explorar, la de seguir pensando que hay maravillas por llevarse al alma. Así que Yengui, suerte José Manuel, suerte Fernando. Muchas gracias. Gracias, Iker.